Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es D'Angeli Maizanes García. Mi grupo se compone de Gabriel García, Santiago Restrepo, Santis Santis, Adriana Marrero y Yarisa París. Nuestra investigación es la interacción social en medio de una pandemia. Antes de comenzar, les voy a dar un breve resumen de lo que vamos a estar discutiendo durante esta presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, el problema, vamos a tener la revisión de literatura, hablar un poco sobre la teoría del sociólogo. Vamos a ver las preguntas de investigación, el tipo de investigación, la hipótesis, el diseño de investigación, nuestra selección de muestras. Vamos a tener un análisis de los datos que obtuvimos y terminamos con una conclusión. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel García Jiménez. Les voy a hablar sobre una breve introducción de nuestra investigación, que es sobre la interacción social en medio de una pandemia. Esta investigación se hizo con el método empírico para facilitar los análisis estadísticos que se pueden manejar cuantitativamente. Por medio de una encuesta se investigó el hábito de los problemas emocionales, laborales y sociales que afectan la interacción social en la pandemia. Además, estaremos respondiendo cómo el sociólogo Herbert Spencer incluye detalles cómo se llevó a cabo la investigación hasta llegar a una conclusión, viendo a ver si se cumplen nuestras hipótesis establecidas. En fin, se va a explicar la selección de muestras donde se va a llevar a cabo todas las certezas y tener aplicada la hipótesis. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yarisa París Ramírez y voy a estarles hablando sobre el problema y los objetivos. Como problema, tenemos la comunicación interpersonal, social, familiar y laboral, según un artículo del Nuevo Día, el cual establece que se tiene que tomar en cuenta el efecto emocional de haber perdido vínculos afectivos, la incertidumbre laboral, al realizar múltiples roles y tareas en un mismo marco espaciotemporal, mientras se le exige al empleado un mismo alto nivel de productividad como si las condiciones fuesen normales. En cuanto a los objetivos, tenemos el número 1, que es identificar cómo la interacción social se ve afectada en una pandemia. El segundo, que es conocer el verdadero impacto de la pandemia en la sociedad. Y tenemos el tercero, que es determinar si la teoría de Spencer puede explicar la diferencia de cómo las personas sobrellevan la pandemia. También tenemos las variables, las cuales son la independiente y dependiente. La independiente vendría siendo la pandemia, ya que no tenemos ningún control sobre ella, ni cómo comenzó el brote, y hasta ahora no hemos tenido un fino control sobre cuándo podemos darle fin. Ahora, la dependiente sería la comunicación interpersonal, social, familiar y laboral, ya que esta depende estrechamente en medida de la variable independiente, que pues vendría siendo la pandemia. Ahora, en la revisión de literatura, para propósitos de esta investigación, empleamos 4 fuentes, y estas nos proporcionaron un contexto social del tema en la situación actual. La primera, siendo el libro Introducción a la Sociología, para informarnos sobre cómo la sociología y sus diferentes visiones se adaptan a las circunstancias. La segunda, un artículo titulado Restricciones, distanciamiento y toque de queda, publicado por el Nuevo Día, que establece que el pueblo se ha visto afectado emocional y laboralmente. Además, expone los problemas de interacción social por medidas adaptadas por el gobierno. Como tercera fuente, tenemos un artículo titulado Coronavirus y sexo. Contestamos tus preguntas. Es un artículo publicado por el New York Times que presenta los efectos de la falta de relaciones íntimas, el cual, es bien sabido, es uno de los aspectos más importantes de la interacción social. Y finalmente, tenemos un artículo propuesto por las Naciones Unidas titulado, además del coronavirus, es necesario combatir la pandemia de desinformación. Expone el argumento de cómo esta desinformación causa histeria colectiva.
Finalmente, cabe destacar que realizamos una entrevista al 22º secretario de Estado de Puerto Rico y 13º presidente del Senado, Kenneth McClintock. Durante la misma, él compartió con nosotros algunos detalles importantes. Por ejemplo, McClintock expone que momentos tan invaluables como la graduación y asistir regularmente a clases son fundamentales en la formación de una persona como ente social. Además, explicó que dependiendo el cristal con que se mire, los momentos que estamos viviendo aún son oportunidades de las cuales podemos sacar provecho. También enfatiza el cómo el sector joven de la sociedad reconoce que los sectores más vulnerables ante la pandemia, como las personas mayores y los infantes, son priorizados y que así debe ser. Finalmente, nos deja con un poderoso mensaje, y es que al mal tiempo hemos de darle buena cara. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a estar hablando de la teoría del sociólogo. Bajo nuestra investigación, nosotros decidimos escoger al sociólogo Herbert Spencer bajo la teoría del darwinismo. Bajo la teoría del darwinismo social podemos ver el término de selección natural, que básicamente es la supervivencia del más apto, ya sea una persona o un grupo. Si vamos a comparar, ¿verdad?, lo que es la selección natural con lo que vivimos hoy en día, podemos compararlo con lo que son las clases sociales, en donde la clase alta es ese grupo más apto para sobrevivir dentro de la pandemia o alguna crisis que estemos viviendo en nuestro país, si vamos a compararlo, ¿verdad?, con la clase media y con la clase baja. Según Spencer, el grupo social más capaz debe imponerse sobre los que no lo son con el fin de mantener un progreso social. Esta sería la impresión, ¿verdad?, de Herbert Spencer si estuviera consciente de la investigación que estamos llevando ahora mismo. Si vamos a relacionar, ¿verdad?, el darwinismo social con nuestra investigación, podemos ver cómo la clase alta ha sido capaz de adaptarse mucho más en esta pandemia y no se ha visto afectada la interacción social tanto en comparación con la clase baja, ya sea porque ellos, ¿verdad?, tienen más recursos que una persona de clase baja o porque no se han visto afectados económicamente tanto como esa clase baja o media. También cabe recalcar que tenemos una población bastante vulnerable en estos momentos, lo que son los ancianos y los niños, que la interacción social de esa población vulnerable claramente ha sido bastante afectada. Ahora les voy a estar hablando de las preguntas de investigación que realizamos para poder llegar a una conclusión en nuestra investigación. La primera, ¿cómo se ve afectada la interacción social en una pandemia? La segunda, ¿cómo se ve afectada la salud mental en la pandemia? Y tercero, ¿cómo determinar si la teoría de Spencer puede explicar la diferencia de cómo las personas sobrellevan la pandemia? Bueno, les puedo hablar sobre el tipo de investigación. Esta investigación se hizo por el método empírico, que se basa en las observaciones de fenómenos y sus análisis estadísticos que se pueden manejar cuantitativamente. El objetivo principal de esta investigación es de cuántas personas en grupos de 100 se han visto afectadas a su interacción social debido a la pandemia. Nos basamos en datos numéricos porque queremos evaluar un gran número de personas. Cada una ha vivido la cuarentena de manera diferente, por la que una investigación cualitativa no es viable, ya que arrojaría datos demasiado subjetivos. Esto nos ayudó a tener un mejor conteo de las personas para así tener una buena gráfica de los problemas que tenemos de interacción social bajo esta pandemia. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Marrero y les estaré explicando nuestra hipótesis. Nuestra primera hipótesis es la interacción social de los estudiantes universitarios en diferentes países se ha visto afectada en medio de la pandemia por razones económicas y seguridad laboral. La interacción social de los estudiantes universitarios en diferentes países se ha visto afectada en medio de la pandemia en un contexto académico. La interacción social de los estudiantes universitarios en diferentes países se ha visto afectada en medio de la pandemia sentimentalmente por los vínculos familiares. Buscamos
determinar la forma en que cada una de las clases sociales se ven afectadas por su interacción social en la pandemia. También les estaré hablando de diseño de investigación, lo cual les escogimos Grupo Control. ¿Por qué? Porque se encarga de buscar información de acuerdo con nuestro ambiente natural y actual, puesto a que no podemos cambiar las variables de nuestra investigación. Queremos saber la forma en que la pandemia afectó el interés de los estudiantes académicos, la comunicación entre familia y amigos, etc. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Restrepo y voy a estar explicando lo que es la selección de la muestra. Nuestra población, fueron 3.000 estudiantes de alrededor de todo el mundo. Para esto hicimos 300 encuestas, de las cuales seleccionamos 100, para que todos cumplieran más o menos los mismos requisitos y que cada país que contestó la encuesta tuviese una representación más o menos equitativa. Tuvimos 12 países representados, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México y Puerto Rico. Para hacer que fuera equitativamente más o menos, escogimos que fuesen 8 estudiantes universitarios hispanos en cada país, a excepción de Colombia y Puerto Rico, para llegar a 100 personas. Nuestro margen de error fue del 15% y tuvimos una confiabilidad del 85%. Ok. En cuanto a la encuesta, vamos a analizar el análisis de datos y tuvimos una sección de 3 preguntas sobre las medidas de prevención. En estas preguntas, el 99% de las personas encuestadas afirman estar de acuerdo con las medidas de cuarentena y de toque de queda en sus países, mientras que el 98% está de acuerdo en que se ha priorizado cierto sector de la sociedad, como las personas de la tercera edad. En cuanto a lo sentimental, tuvimos 3 preguntas que nos pueden dar un acercamiento sobre su estado sentimental y su salud mental. En una de ellas se les pregunta si creen que su salud mental se ha visto afectada por el distanciamiento social. Solo el 17% cree que no se ha visto afectada, dejando una mayoría del 83% que reconoce que sí. En cuanto a los vínculos familiares, el 53% dice que sus vínculos familiares se han visto afectados por la pandemia y un 53% reconoce haber tenido cambios de humor repentinos en los últimos días. Esto nos puede afirmar que la población encuestada tiene una salud mental y un estado sentimental un poco más vulnerable en estos días. A nivel económico y laboral, tuvimos 2 preguntas que nos pueden informar sobre su situación económica, en las que se les pregunta si creen que su seguridad laboral está en riesgo por la pandemia. Solo el 37% respondió que sí, dejando una mayoría en la que cree que su seguridad laboral no está en riesgo, mientras que un 56% reconoce o dice que sus ingresos familiares se han visto afectados por la pandemia. Cuando les preguntamos sobre el futuro académico, solo el 31% responde o afirma que su futuro académico se está viendo afectado o frenado por las medidas de prevención, lo que nos deja una mayoría del 69% que dice que no se ha visto afectado su futuro académico. Esto puede ser porque muchas universidades han continuado su educación a través de medios virtuales. A nivel de información, tuvimos 2 preguntas sobre las noticias, tanto a nivel oficial como lo serían los noticieros o en las redes sociales. Al preguntarle sobre los noticieros, solo el 46% dice que cree en la información, por así decirlo, oficial de los gobiernos, que es los noticieros que salen en la televisión. Y solo el 15% dice que cree en la información que circula en las redes sociales. Finalmente, cuando les preguntamos sobre la tecnología, el 94% reconoce a la tecnología como una nueva forma de interacción social, mientras que solo el 5% dice no tener un fácil acceso a estas tecnologías. Esto nos puede también dar un acercamiento de por qué la mayoría cree que su futuro académico no se ha visto afectado
por la pandemia. Finalmente, tenemos la conclusión que nos dice que por la investigación que condujimos, pues podemos concluir que la interacción social sí se vio afectada en el ámbito laboral, social y familiar, pero no en el académico. Además, concluimos que la teoría de Spencer es correcta, afirmando 2 de las 3 hipótesis que postulamos. Muchos conocidos han sido afectados por la pandemia negativamente, tanto económicamente como emocionalmente. La interacción social, después de lo experimentado durante la pandemia, nunca volverá a ser lo mismo. Nosotros tenemos que considerar cómo nos comunicamos e interactuamos a partir de ahora y siempre, ya que esta es una experiencia que siempre nos va a marcar. Les voy a hablar sobre la introducción. ¿Por qué puñeta me estoy trabando tanto ahora? Para llevar a cabo, ¿verdad? Y para llevar a cabo, ¿verdad? Sorry. Eso sí, póngalo. Que 2000 años más tarde. debe comenzar de nuevo. Me pesó la lengua. Espérate, va a vomitar. ¡Diablos, señorita! No, ay no. ¿Dónde? Acá. Derecha. Derecha, pero es derecha, mi derecha es acá. Mi derecha es acá. Pues la otra derecha. La acá, entonces. Eso sí. Ah, pero está tapando lo de Inglaterra y eso. No, la otra derecha. Pero, ay, mira la foto ¿dónde está eso? En una de las preguntas se les pregunta. Es una pregunta se les pregunta. ¡Ay, qué bruto focalicero!